Saludos, mi nombre es María Teresa Herrera, cursante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Me voy a referir a la evaluación 3 sobre la unidad 3 del programa del curso Derecho Inquilinario en la sección SAIA F, acerca de los pagos por consignación, el reintegro y los recursos. El pago por consignación es un acto sencillo, unilateral y de jurisdicción voluntaria, no contencioso, cuyo único objeto es evitar que el inquilino incurra en mora y dé lugar a que el arrendador accione en su contra. Cuando el arrendador de un inmueble se rehúsa expresa o tácitamente a recibir el pago de la pensión de arrendamiento vencida, de acuerdo con lo convencionalmente pactado, podrá el arrendatario o cualquier persona debidamente identificada que actúe en nombre y descargo del arrendatario solicitar el proceso establecido en dichos casos durante la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda. Tomando en cuenta la complejidad del tema, se puede definir el pago por consignación como un acto jurídico mediante el cual el deudor deposita la prestación debida ante un tercero para que sea entregada al acreedor. Es un medio liberatorio para el deudor que tiene las características de un pago forzoso por cuanto se realiza aunque el acreedor se niegue a recibirlo. Los requisitos para el pago por consignación son el ofrecimiento del pago, la negación del acreedor a admitir el pago y el depósito judicial de la prestación que debiera realizarse. En los casos que procede el pago por consignación, se encuentra que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida o lo hubiera puesto a su disposición de la manera pactada en el contrato, o que respecto al acreedor o concurran todos los supuestos legales, es decir, que existe una obligación preexistente. Ahora bien, en cuanto a las formas de consignar, el ofrecimiento de pago puede ser judicial o extrajudicial. Es judicial en los casos que hubiera pactado todo, además cuando no se hubiera establecido en el contrato o por mandato de una resolución judicial. Es extrajudicial cuando se efectúa de la manera establecida en el contrato. En el tema del reintegro, en la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, el título quinto se refiere a el reintegro en los artículos 125 al 130. El artículo 125 se refiere al reintegro del exceso al cobro indebido por cualquier causa legal del canon máximo establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda o lo cobrado por arrendamientos ilícitos, en contraposición de las leyes y decretos existentes en la materia. El artículo 126 se refiere a la obligación de reintegro al cobro indebido y a los encargados del cobro que corresponde al arrendador o al responsable del cobro de los sobrealquileres, siendo solidariamente responsable ambos, no importando qué tipo de relaciones jurídicas existan entre ellos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en esta ley. En cuanto al procedimiento para el reintegro del cobro indebido, el artículo 98 señala que las demandas se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones establecidas en el procedimiento oral, independientemente de su cuantía, y supletoriamente se aplicarán las disposiciones relativas al juicio oral establecidas en el Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la prescripción del reclamo, prescribe a los 10 años, contados a partir de la fecha en que haya quedado definitivamente firme la última fijación del canon de arrendamiento máximo mensual. En cuanto al resarcimiento de los pagos indebidos o sobre alquileres, se realizará cuando el importe del reintegro sea igual o superior a lo que le corresponda pagar por concepto de cánones de arrendamiento. Las cantidades a reintegrar serán objeto de intereses calculados conforme a la información que suministra el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, queda totalmente prohibido el exceso de cobro bajo coacción y otras modalidades. Las violaciones serán sancionadas de conformidad con lo previsto en esta ley. En la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, el capítulo sexto de los sobrealquileres y gastos condominiales, el reintegro se describe en el artículo 34 como el cobro en exceso o cobro de otros conceptos contrarios a la ley, siendo igualmente responsable el propietario, el arrendador o el recaudador. El arrendatario tiene derecho a la devolución de lo que pagó en exceso y tiene 2 años de plazo para reclamarlo. Para hacer la devolución del dinero cobrado indebidamente, se tendrá en cuenta cualquier variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
En los artículos 35 al 37 está consagrado el procedimiento a seguir en esta situación, a saber, el artículo 34 se refiere a los locales que forman parte de un condominio o comunidad y la administración del condominio coordinada por un comité paritario integrado por los propietarios y por los arrendatarios respectivamente. En el artículo 36, en cuanto a los gastos comunes por el arrendatario comercial, se calcularán sobre la base de la alícuota la parte que corresponda a dicho inmueble, del valor total del inmueble que le sirve de asiento. Asimismo, el comité paritario podrá establecer contribuciones y o fondos adicionales para atender los gastos que así lo requieran. El artículo 37 se refiere a los gastos comunes a cargo de los arrendatarios, tal y como los disponga el contrato de arrendamiento. De allí que las reparaciones mayores serán por cuenta del arrendador y los honorarios a la administración no podrán ser superiores al 10% del monto total de los gastos comunes. Los recursos, por su parte, se puede decir que una vez cumplido con el procedimiento previo a la demanda por vía administrativa, siendo este uno de los recursos a seguir, de acuerdo a la norma, se pasa al procedimiento judicial consagrado en el capítulo 1 de las demandas del título cuarto de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en donde se refiere a la garantía del derecho a la defensa en cuanto a que el juez debe asegurar que el demandado cuente con asistencia o representación jurídica durante el proceso, de tal manera que suspende el proceso hasta tanto se designe un defensor, el cual debe comparecer al 5º día de despacho. En cuanto a las demandas, se aplicarán las disposiciones relativas al juicio oral, se inicia por demanda escrita y se debe acompañar con todas las pruebas documentales de que se disponga, así como las testimoniales hasta el lapso probatorio. El tribunal se pronunciará sobre la admisión de la demanda dentro de los 3 días de despacho siguientes, ordena las correcciones que deban ser subsanadas dentro de los 3 días de despacho siguientes. Una vez realizadas las mismas, fijará el día y la hora de la audiencia de mediación, la cual se celebrará al 5º día de despacho siguiente. La audiencia oral, pública y presidida por el juez con asistencia obligatoria de las partes, se levantará un acta de cada una de ellas conforme a lo contenido en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. En el capítulo 2 se trata de la audiencia de mediación y la sustanciación, la cual será en forma oral pública y presidida personalmente por el juez con asistencia obligatoria de las partes. El juez dicta sentencia de inmediato, dando por concluido el proceso. También puede prolongar la audiencia de mediación hasta 2 nuevas audiencias dentro de los 15 días continuos siguientes. De igual manera, se contempla la no comparecencia a la audiencia de mediación, de la apelación de la sentencia, su infructuosidad. Además, los efectos de la no contestación, las cuestiones previas de la reconvención, la intervención de terceros, así como el lapso probatorio y de las pruebas documentales o testimoniales sobrevenidas. En el capítulo 3 de la audiencia de juicio señala que al segundo día de despacho siguiente a la finalización del lapso de promoción de prueba, el juez fijará el día y la hora para su celebración dentro de un lapso no mayor a 5 días de despacho. Contempla además la comparecencia en las audiencias de juicio, la presentación de una sola de las partes, el recurso de apelación por extinción del procedimiento, de las pruebas y su evacuación, observaciones de las pruebas, del fallo, de la publicación del fallo y del registro audiovisual a la audiencia. En el capítulo 4 del procedimiento en segunda instancia y del recurso de casación, se refiere a que en la sentencia definitiva se oirá apelación de ambos efectos, propuesta 5 días de despacho siguientes a la publicación del fallo. Oída la apelación, el Tribunal Superior dará entrada al expediente y fijará la audiencia oral para el 3er día de despacho siguiente, en el cual se dictará la sentencia definitiva. Ahora bien, se le declarará con lugar el recurso de casación cuando se cumpla con los extremos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. En la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, el procedimiento judicial se refiere a la impugnación ante el juez de los actos administrativos en el área metropolitana de Caracas, que corresponde a los tribunales superiores en los contenciosos administrativos y en el resto del país a los juzgados de municipio. Los demás procedimientos en materia de arrendamientos comerciales será competencia de la jurisdicción civil ordinaria por vía exactamente del procedimiento oral establecido totalmente en el
Código de Procedimiento Civil hasta que se realice su definitiva conclusión, tal y como lo establece la ley. Muchas gracias.